La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Creencias religiosas, un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a este programa de creencias religiosas. Buenas tardes, Arturo Navarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Darío Flores. Pues nada, que aquí estamos nuevamente en esta mesa de conversación sobre las creencias religiosas y pues recordar que este mes estamos hablando de fundadores, tanto mayo como junio, y pues hoy tenemos nada menos que a un colega, un invitado que ya ha estado por acá. El doctor Brian Manzaganogo. Él es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y también es miembro del Centro de Estudios Religión y Sociedad, y pues alguien que está, digamos, como especialista en la cuestión de el Islam. Sí, a mi juicio es una de las autoridades en términos del conocimiento del Islam en el espacio académico, pero además no solamente conoce el Islam desde la teoría, sino desde la práctica, desde la lectura del texto sagrado. Es decir, creo yo que la visión que hoy el doctor Brian Manzaganogo nos va a compartir va a ser muy, muy interesante respecto no solo al Corán, sino inicialmente sobre el fundador. Finalmente, en estas religiones el fundador a la larga es Dios, porque es el que origina el mensaje, pero siempre hay un intermediario. Y en este caso, Mohamed, Mahoma. Brian, buenas tardes. Pues buenas tardes, muy bienvenido. Sí, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Darío. Gracias por la invitación. Efectivamente, el tema fundador en el Islam es, y como decía Arturo, el fundador es Dios. Y siendo una religión, el Islam, revelada, obviamente fue revelado por Dios, por la mediación del arcángel Gabriel, y que también la transmite la religión al profeta Mahoma, y más bien enseña al profeta Mahoma para que pueda leer y transmitir también este mensaje a los humanos, a los creyentes, ¿verdad? Y así fue. Entonces, ni el profeta ni el arcángel Gabriel son o fueron los fundadores del Islam. El Islam es mensaje de Dios revelado y al profeta Mahoma para la humanidad. ¿Quién es Mahoma? ¿Quién es el profeta Mahoma? El profeta Mahoma fue una persona de carne y hueso. Nace el 20 de abril del año 570 después de Cristo. Fue de carne y hueso, como él mismo lo decía en el último sermón antes de su muerte en la mezquita de Arabia Saudita, de la Meca. Dijo: no, si me muero, no vayan a adorar mi tumba, porque soy un ser humano de carne y hueso, al igual que ustedes, todos ustedes. La única diferencia es que yo recibí la revelación divina, es la única, y tuve la obligación divina de difundirla. No vayan a adorar mi tumba, solamente la adoración debe ser reservada única y exclusivamente a Allah, el Dios único. Sí. Y él nace directamente ahí en lo que hoy es Arabia Saudita. Sí, nace efectivamente ahí, de padre y de madre, un ser humano. Simple y sencillamente podemos decir que fue un don el hecho de haber llegado a la revelación. De hecho, profeta iletrado, por el poder divino, automáticamente cuando tuvo el acercamiento por primera vez del arcángel Gabriel, le dijo: despierta, lee, ikra, lee, es decir, lee. Él dijo: no sé leer. 3 veces, la cuarta vez,
la cuarta vez, de manera misteriosa, empezó a leer. Sin haber estudiado. Sin haber estudiado. Entonces también es otra característica notaria de la revelación. Es decir, cuando se ve el carácter divino de esta revelación. Y todas las enseñanzas fueron poco a poco recopiladas por el profeta, porque ya automáticamente instruido, y fue poco a poco recopilado sobre hojas de árboles y hasta formar los capítulos que conocemos como la Surat dentro del Sagrado Corán, que constituye hoy el Sagrado Corán, que es el Dhikr, es decir, la verdad, la palabra divina, la palabra de Alá. ¿Y él cuántos años tenía cuando recibe esta revelación? La revelación empieza en 610. Él nace en 570. La primera revelación es 610. Estamos hablando de 40 años. 40 años, 40 años, ya 40, un hombre maduro. 40 años ya hombre maduro. Sí, la primera revelación empieza en 610 después de Cristo. Sí, no fue un solo momento, fue paulatinamente, fue recibiendo la revelación. Por eso el Corán está dividido en dos partes, a grosso modo, y las primeras surat son relacionadas se relacionan con cosas, temas de fe, de unicidad divina, y la segunda parte con temas de sociedad, de funcionamiento de la sociedad, funcionamiento económico, político, digamos, y sociales también. ¿Cuántos años le llevó escribir La revelación lo que es ahora el Corán? La revelación duró 23 años. 23 años duró la revelación. A través del Sí. Arcángel Gabriel. Sí, fue 23 años. Sí. Y estuvo poco a poco recopilando todos los mensajes. Y tal como se le dictaba, y hasta tener la compilación completa, que es hoy el Sagrado Corán. ¿Él lo escribió? O sea, él fue escribiendo. Sí, efectivamente, porque después de, hasta la cuarta vez, cuando le pregunta al Arcángel Gabriel, lee. Dice, no sé leer 3 veces, la cuarta, efectivamente, tuvo este poder para descifrar, escuchar, entender y poder escribir. ¿Este primer Corán qué pasó con el Brahmanet? ¿Existe o ya no está? El Corán no ha cambiado. No, digo, pero el que él escribió, ¿se conservó? ¿El documento se conservó? La verdad, no. Bueno, eso ahorita no me acuerdo si hay manuscritos de esto. Pero sí la gente, en todas partes la gente dice que el Corán no se ha cambiado. Tal como él escribió, es lo que está hoy en día, en soportes más, digamos, técnicos como papel, ¿verdad? Que está. Exactamente. Sí. Pero el hecho de haberlo creo que sí en la hay. misma lengua. Creo que sí hay, porque que está como que después lo esperan a escribir con tinta sobre telas, algo así, que todavía seguramente han de estar ahí en las cosas que están a cargo de la familia real, que se conservan. Creo que está todavía el manuscrito ahí. Pero se hace una reproducción sobre papel para conformar, compilar, editar en forma de Corán. Sí. Oye, Brahman, y cuéntanos un poco. Mahoma, ¿cómo vivía? ¿Vivió un proceso de conversión o no? Sí. ¿Cómo fue que llegó finalmente a esto? Sí, efectivamente, la revelación, obviamente la revelación en sí fue como un acto que debería, más bien llevar a efecto, es decir, tenía un contenido y también obligaba al receptor a una misión, que consistía en llevar la palabra divina a toda la humanidad. Por eso, de hecho, la palabra Islam, sumisión, entrega del ser humano a la voluntad divina. Entonces, él tenía esta obligación, no solamente guardar para él, porque el mensaje estaba destinado a la humanidad, no solamente al profeta. Entonces, el profeta fue, digamos, un intermediario entre Dios, Arcángel Gabriel, y la humanidad. ¿Y tuvo dificultades Entonces, para eso? En este caso, efectivamente, hubo dificultades porque antes del nacimiento del Islam, esta zona era una zona pagana. Donde nace el Islam, los Quraysh eran fetichistas.
eran paganos. Entonces era muy difícil, efectivamente, deshacer, llevar a la gente a que dejara ya sus costumbres, sus usos paganos. Entonces, poco a poco, él empezó a convertir a la gente a partir de prédicas, etcétera, etcétera. Obviamente, bueno, en una sociedad tan arraigada en sus prácticas paganas, bueno, tomo en cuenta, bueno, con respecto al monoteísmo que están haciendo, la práctica pagana, entonces el choque era inevitable. El choque era inevitable. Entonces, efectivamente, por eso dice, es que no, el profeta guerrero, no. Lo que pasa es que tenía que cumplir con una orden, enseñar, predicar la palabra divina a la gente, entonces las oposiciones eran inevitables, entonces entran en situación de guerra, de oposición, de luchas. Sí, sí, hubo ataques. Bueno, lo que pasa es que a veces algunos quieren decir como que no, el Islam se impuso por la fuerza. No, es decir, cuando llega, obviamente hay oposiciones. Bueno, también hay reacciones. Así la cosa se fue dando. Y, bueno, poco a poco se logra islamizar a la gente. Exactamente. Sí. Oye, Brahman, ¿y cuál es el corazón de esta predicación? ¿Cuál es el centro de la predicación del Sagrado Corán, la predicación, el mensaje que recibe Mohammed? ¿Cuál es el centro? ¿De qué habla? Bueno, más bien que básicamente enseñar a la gente que solo existe un Dios único, digamos, Padre de la humanidad, es decir, de todo lo que existe, los seres humanos, las criaturas y la naturaleza. Entonces, y por ahí sí decir, tenía que adoptar eso en detrimento de prácticas politeístas que eran prácticas satánicas, ¿verdad? Exactamente. Digamos, podemos decir como llevar siempre la buena palabra a la gente, creer en su Creador, que es el Dios único, el omnipresente, omnisciente, el todopoderoso. Me recuerdas la Sura 1, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso era, ¿sí? Es decir, no era necesario ir a adorar su río, etcétera, ciertas ofrendas, no, creer en Dios únicamente. Era muy difícil, efectivamente, en una sociedad ya arraigada en prácticas, bueno, contrarias, politeístas, ¿verdad? ¿Él era pastor Mahoma o no? Bueno, cuando ya, al tener la revelación, efectivamente, el carácter del mensaje revelado y la orden que se le da, le convierte en pastor. Es decir, quien tiene que llevar la buena palabra a la gente. Era como una misión. No digo, pero impuesta. tenía... No, normalmente nace normal como cualquiera. ¿Y a qué se dedica ahí? Entiendo que a ser De comerciante hecho, originalmente. él estuvo, cuando fallece su padre, estuvo a cargo de un tío que lo lleva a comer, viajaban mucho a comerciar, ¿verdad? Andaba en eso, era comerciante, digamos. Sí. Y luego, afortunadamente, recibe la revelación, ya en ese momento siente una misión, se siente actor de una misión divina y que tenía que cumplir. Como una especie de manda, tiene que cumplir. Ya, como que ya te dijo, tú tienes que cumplir eso. Por eso, efectivamente, se lanza en esta misión islámica por la región. Sí. Así es. ¿Y dónde es esa primera revelación? ¿Qué está haciendo él? La revelación fue en dos partes. Primeramente, las primeras surates sobre cuestiones de fe y de unicidad divina fueron reveladas en la Meca. La segunda parte, las suras relacionadas con las cuestiones de sociedad y de funcionamiento de la sociedad, fueron reveladas en Medina. Sí. La surat, el Corán consta de 114 surat. De hecho, efectivamente se divide el punto intermediario, donde aparece una surat ahí, Yasin, que es la surat más larga, entonces es la mitad. Entonces, una primera mitad en la Meca y la otra mitad en Medina. Oye, ahorita mencionas estas dos ciudades, la Meca y Medina, y que se han convertido como en referente muy importante para el Islam. Sí. Pero también Jerusalén. ¿Qué importancia tiene Jerusalén en la vida del profeta? Fíjate que, bueno, es una pregunta, no sé si usted ya leyeron esta parte.
Sí, Jerusalén es importante, pero no recuerdo sinceramente ahorita cuál es la importancia de Jerusalén. Pero sí que en el Islam es bastante importante. Sí, se habla mucho de eso, pero no recuerdo ahorita. Como yo entiendo que el profeta se eleva desde lo que sería hoy la gran mezquita y sube, no sé si sube al cielo o qué, pero hay ahí algunos datos que me hacen recordar. Curioso, porque el profeta, eso sí no se eleva. No, porque el profeta sí sintió su muerte. Sí, el profeta murió y lo enterraron como cualquier otro. Con cualquier otro, con los ritos musulmanes. Exactamente. Y tampoco no se dice que en el Corán que el profeta el último día va a resucitar. No, eso se dice de Cristo. Y eso sí también está en el Corán. Está en el Corán, sí. Pero del profeta no. De hecho el profeta dijo, yo soy muy humano. La única diferencia es la revelación. Sí, bueno, antes de la división territorial, ¿verdad? Bueno, eran casi zonas ya combinadas, ¿verdad? También es como el río Tigris, ¿verdad? Son cosas más, ¿verdad? Pero no recuerdo realmente qué está cuanto a la mezquita de Jerusalén, pero sí es importante. Bueno, yo creo que más, la verdad no me acuerdo, sí. No sé si usted tiene una versión, pero la versión de que se elevó, no creo. Esa no es una versión musulmana, es una versión más bien como de Occidente. De Occidente, porque no, el profeta ha sido muy sencillo, muy sencillo. Lo que no está dicho en el Corán, él tampoco ha sido muy humilde porque no se quiso atribuir. Por eso el Islam no se ve con buenos ojos a los de, ¿cómo se llama? Los chiitas. Porque los chiitas hacen un pleito que va en contra del Islam. El profeta no es sucesor, porque Ali no ha recibido revelaciones ninguna. Exactamente. Aún quien ha recibido la revelación, que fue el profeta Mahoma, tampoco no se quiso equiparar con Dios, ¿verdad? Y se cierra sobre la revelación con él, se muere. Exactamente, así es. Se quedó como ser humano, pero siempre lo decía, la única diferencia es la revelación. ¿Sí? Es como, también es como entre maestros y alumnos, estudiantes. Bueno, yo también fui estudiante. Quizás la diferencia es que yo tengo más experiencia, sigo estudiando, pero no dejo de ser estudiante, como ustedes, ¿verdad? Así fue. La cuestión de la mezquita, no sé si la muerte de Mahoma, ¿cuántos años tenía? Y si no quería que se le rindiera devoción, ¿se sabe hoy dónde está enterrado o fue anónima su tumba para evitar eso? No, está enterrado en la Meca. ¿En la Kaaba? Sí, está enterrado en la Meca. Por eso, también es motivo de peregrinación. La peregrinación tampoco no fue más bien por su tumba, más bien fue porque en la Kaaba, donde está construida la Kaaba, ahí estaba el santuario de Adán. Y Dios derribó este santuario y mandó a Abraham e Ismael a edificar la Kaaba como el símbolo del Islam, de la divinidad, y que tras la edificación que llamaran a toda la humanidad a por lo menos visitar una vez en su vida, a condición de que tengan los medios necesarios para realizar el traslado. O sea, la Meca ya era como un punto relevante, ¿no? Exactamente, había un santuario de Adán ahí, pero Dios, para realmente manifestar de manera práctica su presencia, su unicidad, mandó a Abraham e Ismael a edificar la Kaaba en lugar donde, tras derribar el santuario de Adán, ¿verdad? Y edificar la Kaaba y llamar a toda la humanidad a que visite este lugar. Por eso, efectivamente, la oración más fuerte, la principal oración durante la peregrinación es simple decir: Dios, aquí estoy a tu servicio. Yo aquí estoy. Por eso es la cumbre, efectivamente, de la adoración y de la purificación en el Islam.
Sí. Y había una tumba, un santuario a Adán, Sí. en términos de estar enterrado ahí o de No. nada más la devoción. No, eso es la devoción. Pero Dios, para tras la revelación, para demostrar a la gente, para manifestar su unicidad, su poder, su omnipresencia, derriba el santuario y hace construir el Kaaba como el templo mayor de los musulmanes, y que invita a toda la humanidad creyente a que visite por lo menos una vez en su vida este lugar, como acto de purificación. Más bien, no por curiosidad, pero acto de purificación. Recordemos que esto está dentro de la Sí, festividad del Ramadán, ¿no? Sí, de hecho es el quinto pilar. Bueno, el cuarto pilar, según el orden, cuarto pilar del Islam. El cuarto pilar es la peregrinación. Sí, porque es el acto purificador más alto. ¿Nos más, puedes decir más sublime. los otros pilares? La profesión de fe. Doy testimonio de que no hay más Dios, Allah, y que el profeta Mahoma es su siervo y mensajero. Eso señala, demuestra, prescribe la pertenencia del ser humano a este dogma, al Islam. Es fundamental. No, eso es uno. Uno. Eso es el primero. Y luego la oración. Luego la oración, que es un acto de purificación y que se hace diariamente. ¿Cuántas veces, Brahman? ¿Se tiene que hacer oración? 5 veces. 5 veces se hace la oración. Y después está el ayuno durante el mes de Ramadán. Ayunar 5 veces, ayunar todo el mes. Y después también es acto de purificación. Porque en este mes es el mes de la revelación. Dios hizo descender el Corán en el mes de Ramadán. Y obviamente no fueron los 30 días, porque hay ciertas... ¿verdad? Entonces, la gente, para no ubicar bien, ayuna todo el mes. Es un mes de purificación. Dios dijo, cualquier acto que haces de bien, el bien que haces, un bien que haces, Dios te multiplica por 1000. Sí. Entonces, y después del ayuno está la peregrinación. La peregrinación consiste en ir por lo menos una vez en tu vida a peregrinación, a ir a responder a esta cita que motivó la creación de la Kaaba. Sí. Y el principal acto consiste en circunvalar 7 veces la Kaaba y en símbolo de purificarte, dejar caer tus pecados, y Dios te perdona los pecados. Un arrepentirse y te quita los pecados. Por eso también la gente, eso sí lo dicen, que la Kaaba cuando fue construida era muy blanca. Ahorita está muy negro porque la gente va y deja el pecado, entonces va, ¿verdad? Se va manchando esto. Exactamente. Sí, pero lo cierto es que, puede ser que si es leyenda, si es fábula, coincide con la realidad del acto, porque el acto consiste en ir, ¿verdad? Y Dios dijo, es la purificación sublime que existe en el Islam, la purificación sublime. Y después el último es la zakat, que consiste en la limosna. En dar la limosna, o diezmo, dar 2.5% de tus ganancias. No dijo forzosamente monetaria, porque saben que la moneda es más reciente. Antes era en las sociedades antiguas del mundo, eran sociedades agrícolas. 2.5% de tu cosecha, de tu oro, de tu plata, de la fortuna que tenga y que no has necesitado durante el año que ha transcurrido. Exactamente. Tienes un dinero en el banco, no has necesitado ese dinero. Cumplieron los 12 meses, no ocupaste este dinero, de ahí sacas. No se dice que dejar a los que dependen de ti en la necesidad para ir a hacer eso. Se hace todo con modestia, con humildad. Sí. Bueno, pues yo creo que vamos a tener que seguir profundizando ahorita en esos 5 pilares del Islam. Sí, ¿Qué te parece? Yo te hago una pregunta, si quieres, vamos ahorita a un corte, pero al regreso el propio Mahoma llevó a cabo el Ramadán, llevó a cabo estas hoy festividades que se llevan a cabo. Sí. Si quieres, al regreso, claro, nos lo contestas, ¿no? Sí. Vamos a un corte, en cabina, Germán, que ahí ayudándonos los controles. a entrar a la red y llegar con ustedes. Vamos a una intervención y regresamos.
Está usted escuchando Creencias Religiosas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Sí. Ahí vamos, ahí está la cortinilla. Ahí está. Está usted escuchando Creencias Religiosas. Tú recibes. Bueno, pues muchísimas gracias por continuar con nosotros. Seguimos aquí con el doctor Brayman Saganogo hablando de Mahoma
y de la presencia del Islam. Sí. Sí. Escuchamos una pieza relacionada con la música sufi. Dentro del Islam hay un grupo Sí. que se dice sufi, pero que es como la parte... Una corriente. Una corriente muy mística, Ujú. mística, ¿no? Bueno, digo, nada más para saber, que usted sepa esta canción que pusimos, de qué contexto dónde tiene. es, ¿De exacto. dónde es, no? Oye, yo te hacía una pregunta, Brahman, Ajá. sobre en vida el profeta Mahoma, si participó, si él fundó el Ramadán, esta cuestión de la ceremonia, la ritualización de la Meca. Bueno, fundar es quizás no, pero como él recibió la revelación, obviamente le competía iniciar con estas celebraciones, ¿verdad? Poner en práctica todo lo dictado por Dios, efectivamente, y pedía respeto, como se fue revelado, los criterios, los parámetros para cumplir cabalmente con lo dictado con Dios. Eso sí, él encabezaba eso, ¿sí? Y tanto el circunvalar durante la peregrinación, como se hacía la peregrinación, y por eso, efectivamente, por el hermetismo de este texto, porque es un texto en árabe puro, por el hermetismo, el profeta escribió varios hadices. Los hadices, ¿qué son? Son textos de comentarios, metadiscursos, es decir, está el Sagrado Corán como explica, ¿verdad? Para la gente que no, era como el sacerdote explica en el catolicismo partes de la Biblia, el domingo en el sermón lo explica, lo comenta a los fieles. Efectivamente, el profeta hacía comentarios del Sagrado Corán, se llama hadís, y esos existen hoy como libros escritos por el No profeta. son parte del Sagrado Corán. No, no son parte del Sagrado Corán. Eran comentarios de la autoría del profeta. Exactamente. ¿Se recopilan en algún otro escrito? Sí, sí, están los hadices todavía, los escritos del profeta, pero sin distorsionar, y está dicho, y él comenta a la gente, explica a la gente. Exactamente. Entonces existen como libros los hadices. Y también él, durante la peregrinación, como estaba dicho, porque todo eso fueron revelados, entonces una parte en la Meca, circunvalar la Kaaba, otra parte en Medina, que es simbólico en el sentido de que tenía que ir al monte Al-Hira para apedrear al Satanás. Bueno, es más simbólico, es otra parte de la purificación, del acto de purificación que es la peregrinación, la apedrear al Satanás, alejarlo de la humanidad, ¿verdad? Entonces la gente va simbólicamente, agarran piedras ahí en el monte Al-Hira y la apedrean así simbólicamente a Satanás. La figura de Satanás es entonces también relevante ahí, es Sí. como el antagonista de Alá. Sí, efectivamente, ¿quién quiso equipararse con Dios? Y Dios lo precipitó al fuego. ¿Lleva por nombre Shitán? Shaitán, Shaitán. Sí, lleva su nombre, Shaitán. Ese es Sí, como está en el exactamente, Corán. así es. De hecho, bueno, se considera que es una criatura divina, pero por desobedecer a Dios, Dios lo precipitó al fuego, que quiso equiparar, es decir, poner en duda la unicidad divina y el poderío divino, ¿verdad? El poderío divino. Entonces Dios lo precipitó al fuego, ¿verdad? Entonces siempre es deber del musulmán tratar de alejar lo más posible que pueda al Satanás. De hecho, por eso está el primer pilar del Islam. Doy testimonio que no hay más Dios excepto Allah y que el profeta Mahoma es su siervo y mensajero. Este señala la pertenencia, como lo señalaba antes, y también siempre que lo dices, estás en el reino de Dios, te acercan más. Por eso en el Islam, aún para sentarse, para hacer cosas, dice eso, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Entonces pronuncia eso, porque siempre para pedir protección, que yo estoy en el reino de Dios, como siempre pedir protección. Eso que Sí. dijiste En significa, árabe. en árabe, Doy testimonio de que no hay más Dios excepto Allah y que el profeta Mahoma es su siervo y mensajero. es Sí. confesión de fe. Exactamente, confesión de pertenencia a este reino, a este dogma, a este reino de Dios. Exactamente. Y lejos de Satanás.
Exactamente. ¿Cómo se hace musulmán una persona? Muy sencillo. Empieza por la profesión de fe. Por este mensaje, por este ese planteamiento. Mensaje, por ese planteamiento primero. Para ser musulmán, la profesión de fe. La profesión de fe. Porque el Islam, creo, también, todas las creencias monoteístas es la creencia del corazón. Esto, al recitar eso, declara, proclama, señala a la gente y luego vas a demostrar a partir de los demás pilares tu pertenencia a Dios, ¿sí? Y que solamente cree en Él. Si reconoce al profeta Mahoma como el que recibió su revelación, la palabra divina, y reconoces también a los demás profetas. ¿Sí? Los profetas. Sí. Entre ellos Jesucristo estaría como profeta. Sí, para nosotros Jesucristo como profeta. Y de hecho en el Islam se dice en cierta parte que es la continuación, porque Dios dijo, ahí está el Corán que hice descender. Creo que es de las primeras revelaciones para la humanidad. Y se debe guardar intacto porque anteriormente hice descender el Evangelio. El ser humano, por no respetarme, transgredió al Evangelio. Entonces, eso es un reto. Nadie va a poder transgredir esto. Es la última revelación. Sí. Y entonces es como un proceso de revelación. ¿Sí? Primero la Torá, después el Evangelio y se cierra con el Sagrado Corán. Exactamente, el ciclo de revelación. Muy bien, es el ciclo. Dios habla del ciclo de revelación. La Torá, el Evangelio y el Corán. Por eso, efectivamente, siempre se ha dicho, no hay dos Coranes. ¿Sí? Hasta las traducciones se cuida, porque no se debe permitir que alguien, por saber el árabe, aprovecha de ahí y traducir en el idioma de destino, transgreda el contexto. No, se dice tal cual como es. Sí, de hecho yo tengo en casa y otro en mi oficina el Sagrado Corán y está en árabe y enseguida ya está la traducción española, pero cuidada asermentada. Sí, exacto, de hecho, desde Arabia. Así es, eso es correcto. Aún en la sociedad, en los países, no ante las instituciones, si tú tienes un título o un reconocimiento que, en tu estancia, por ejemplo, en España que te dieron, si quieres hacer valer este título aquí, hay que hacer una traducción, o de Estados Unidos en inglés, quieres hacer valer ese título, te van a pedir una traducción asermentada, es decir, que realmente confiable. Eso es normal. Entonces, si se pide para un texto divino, yo creo que es lo más normal que hay, ¿verdad? Que pueda. Entonces, para llegar a la primera surah, exactamente hay que creer primero a eso, la profesión de fe. Es decir, proclama, declara, tú eres de esta creencia. Exactamente. Y además de eso, vas a poner en práctica a partir de la oración, la peregrinación, el ayuno y la zakat. O sea, quien siga los 5 pilares. Exactamente. Los 5 pilares son fundamentales. Después de los 5 pilares, hay otros pilares. ¿Sí? Creer en el día del juicio final. En el día del juicio final. Porque en el Islam, una línea, fuera de los 5 pilares, un pilar muy importante es saber que el ser humano nace y muere. Y no se acaba ahí, va en el más allá. Es decir, hay 3 momentos. El momento terrestre, la vida terrestre, el paso, el intermediario, la línea intermediaria que es la muerte y cesación de la vida biológica, y luego el paso a la vida celeste. Eso es inevitable en el Islam. De hecho, la arquitectura de la mezquita muestra eso. Todas las mezquitas muestran la arquitectura muestra eso. Obviamente, a ver, platícanos un poco. Siempre está, arriba, es decir, se señala el cielo, los minares señalan el cielo, con el símbolo del Islam, el croissant lunar con la estrella, siempre señala el cielo, es decir, es siempre en ese lugar de purificación, el ser humano al rezar se está purificando y siempre con la pretensión de llegar en el cielo más estrellado. Okay. Sí. Entonces,
Eso es. Y con los demás pilares pone siempre la profesión de fe en la práctica. Oye, sí. hay un pilar que yo siempre me he preguntado, la cuestión de la oración. Sí. ¿Es 5 veces? ¿En qué horario? ¿Cómo se realiza? En el alba. En el alba, sí, antes de que salga el sol. Salga el sol, se hace una oración de 2 arakat, ¿sí? De 2 arakat. Y 2 arakat, ¿cómo sería? Es decir, 2 genuflexiones. Se para y se va la frente al suelo. Una y se levanta 2 veces. Y ya se hace el saludo, se da el saludo y ya, se acabó. ¿Hay alguna oración ahí o no? Sí, se recita. En cada genuflexión se debe recitar parte del Corán, surates. ¿Tú puedes escogerla o hay una? Sí, tú escoges. Ajá. Pero para la eficacia de la oración, se recomienda al fiel, al creyente, que recurra a surat más cortas. Hay surats más cortas de 3 versículos, 10 versículos, que no recite surat de 30 versículos. Se cansa, porque los pilares, la ejecución o la puesta en práctica de los pilares no deben ser como un trabajo forzado. No deben ser como algo que te agobie. Exactamente. Algo que haces sin el menor cansancio. ¿Es válido la oración que nos decías de solo existe un solo Dios, es Alá y esa sería o no? Este encabeza, la introducción. No, este es un pilar, pero hay parte de eso que encabeza cada surat. Esta está como pilar, pero cada oración está la otra. Eso no la puedo recitar. Eso se puede hacer como bendición. Sí, eso viene como bendición. Y también está, ¿cómo se llama? En cada surat en el Sagrado Corán está un epílogo que es en nombre de Dios, el misericordioso, el muy misericordioso. También está la primera surat que es la Fatiha, esa es la bendición. Sí, esa es la bendición que debe recitar antes de recitar cualquier surat. Exactamente. Sí. Bueno, y fuera de eso, se puede recitar cualquier otra surat de tu gusto, pero que no sea muy larga. Si es muy larga, el ser humano te puedes equivocar. Es decir, ¿cuál es el más fácil? Porque la disposición, el texto coránico, tiene la disposición de un poema en verso. Si es un poema de 7 versos, es muy fácil memorizar. Y, aun cuando puedas memorizar de 30 versos, pero memorizas y recitas los 7 versículos sin problema. Con más facilidad. Más facilidad. Y no le faltas el respeto al texto. Exactamente. Pero si quieres recitar una surat de 40 versículos, imagínate que durante la genuflexión te puedes equivocar, te puedes, ¿verdad?, saltar versículos. Entonces, por eso se recomienda, por facilidad, para eficacia de la práctica de adoración, de purificación, recurrir a surat con menos versículos. Oye, Brayman, esto es en lo privado, digamos. Pero en la mezquita, ¿hay alguien encargado de, mientras que tú haces? Eso es el imam. Él va diciendo. Ese es el imam. Viene siendo como el sacerdote entre los católicos. Él dirige. Y el imam se decide en la comunidad quién es. No forzosamente el imam sea el más culto, pero es el más honesto, más limpio, más correcto. La comunidad dice, no. De alguna manera es un como ejemplo. Estamos aquí, decidimos. Digo, no, doctor Arturo, usted va a ser. Decidimos, no, él va a ser el imam. El imam. Quizá no Darío, ¿por qué? Por su trabajo. Entonces, él tiene más disponibilidad. Exactamente. También se puede manejar varios factores. Exactamente. Sí, o viceversa. Hay varios factores que se maneja. Y realmente, eso no es el privado. Se recomienda que el musulmán acuda a la casa de Dios, que es la mezquita, para la oración. Cualquier oración. Pero a veces, por la configuración de las sociedades ahorita, es muy difícil, ¿verdad? Pero sí, en caso de que no se pueda, lo puedes hacer en tu casa, con vecinos, ¿verdad?, con amigos en la casa. O solo, depende. Pero lo ideal es acudir a la mezquita a rezar. ¿Cuál es la ventaja de eso? Está el imam. Si están en grupo para rezar, la misma oración, la misma hora. Si, por ejemplo, aún cuando esté el imam se ha equivocado
o su oración no estuvo bien, por X motivo, pero porque un elemento del grupo, él estuvo bien, su oración fue aceptada, de todos es aceptada. La oración de todos es aceptada. Entonces, la oración en grupo es muy benéfica. Mucho más eficaz en ese sentido. Exactamente, muy benéfica. Exactamente. Si un elemento, su oración se logra, es que de todo el grupo. Así es. Entonces, Y al alba, la oración. La oración. Al alba. A mediodía, bueno, como a las 2:30 u otra. Y el atardecer, como a las 4:30. La tercera, la cuarta, el crepúsculo del atardecer, ya cuando ya la puesta del sol. Y antes de dormir, la última, 5. Y sigue la misma estructura. Misma estructura, los números de genuflexión cambia. En el alba son 2 genuflexiones. Y a mediodía, como a las 2:30, son 4. 2, saludo, 2, bendición, 2, 4. Y al atardecer, a las 4:30, 4 también. Y la puesta del sol, 3. Y para dormir, 4. Ahora, esas son las obligatorias. Después de las oraciones obligatorias, en cualquier momento tú puedes hacer oraciones suplementarias. Eso se hace por motivos, agradecer a Dios, pedirle a Dios con mucha humildad. Así, porque Dios dijo, no pongas intermediario entre nosotros, pide directamente a mí. Yo creé a todos. Entonces, todos pueden pedir directamente a mí. La figura del imán no es ser el intermediario, sino nada más es como una especie de es un organizador, guía. Guía. Exactamente, sabe de espiritualidad, sabe de la religión, cualquiera puede llegar a solicitar su apoyo, es decir, te da la enseñanza. Exactamente, te da la enseñanza, pero no es intermediaria. Sí se le puede pedir bendiciones porque también si lo hace bien su oficio, realmente puede tener cierta facilidad de hacer bendiciones, pedir a Dios por la comunidad, por el pueblo, por tal gente, y funciona. Como tú también como fiel puedes hacer para tu amigo, para tu amiga, para tu familiar, y funciona. ¿Podríamos decir que es una religión de una fuerte connotación laical? ¿En qué sentido? No creo. O sea, donde cualquiera tiene el mismo... no hay jerarquías, a eso me refiero. Bueno, la jerarquía aquí es, el imán, sí se le respeta, porque él dirige la oración. Él dirige la oración porque él es conocedor, porque Dios pide que se haga la oración en grupo. Sí se le puede pedir, por ejemplo, en celebraciones de matrimonio, bautizo, él realiza, ¿verdad? Él sabe y le realiza. Pero también no está prohibido que el ser humano mismo hable con Dios. Pero se necesita purificarte, tomar abluciones para hablar con Dios. Sí, también es como también lo mismo, la misma estructura existe también en la familia. Cuando el papá reza, puede pedir a Dios para que apoye a sus hijos, para que estén bien, todo eso. La mamá puede hacer igual. El hermano puede hacer para los hermanitos, para las hermanitas. Exactamente, es posible. O también puede ir al imán, a ver al imán, que se puede hacer, oye, ahí está, voy a pedir por ustedes. Eso me debe entender. Pero el imán no te puede decir, yo voy a pedir, te voy a borrar el pecado. No, eso me debe entender. Sí, no, entonces no es laico, más bien el principio está así. Okay. Exactamente. Pero no se puede pedir tampoco cuando quieres pedir a Dios, hay ciertas disposiciones. Siempre quieres hablar con Dios, hay que tomar ablución. Es una purificación. El primer acto de purificación es tomar la ablución. Es como purificarte, lavarse y antes de hacer rezar y pedir a Dios. Exactamente. Yo también te había preguntado fuera de micrófonos acerca de si se llevaba otra celebración en la Medina, ya que ahí pues hubo la mitad del Corán como revelación. Sí, lo que se hace como la apedrear en Medina básicamente es ir a la apedrear a Satanás. Ahí en Medina. Sí, en Medina. ¿Y es durante el mismo Ramadán? Es durante el mismo periodo de peregrinación. Ok. Como periodo de peregrinación. Porque entonces llegan está a la gran peregrinación que Ajá. tiene, donde el país recibe mucha afluencia de peregrinos. Y después también están las pequeñas
peregrinaciones, la umra, bueno, depende de quién tenga el poder económico, así se va a hacer. La obligatoria es la que se organiza y se da cuota de número de peregrinos a países, etcétera, etcétera. Eso, en Medina se va a la pedrería de Satanás. En la Kaaba, básicamente es la circunvalación de circunvalar la Kaaba. Esos son los actos más... Bueno, el resto realmente es de turismo, de comercio, de pasear, conocer a la gente. Sí, y básicamente es esto. Sí, Mahoma vivió del 570 al 633, es decir, 63 años. Sí, 63 años. Ajá. Y de 46 años al 63 tuvo las revelaciones. Sí. Yo te decía, Sí. quiere decir que la mayoría, estuvo la revelación, escribir las suras, Sí, o sea, recopilar, sí. pero convencer a muchísimos grupos, Sí. por no decirles tribus, pero sí, de grupos hecho, que... sí. Pero como yo te preguntaba, oye, había que decir que en ese momento pues hay cosas que el Corán habla sobre las mujeres y que eran muy liberales Exactamente. para su época. ¿Cómo No. les hablaba? ¿Qué les planteaba? La sura de las mujeres, por ejemplo. No, de hecho no eran muy liberales. No eran muy liberales. Es decir, que Mahoma, uno de los problemas que va viendo durante el momento de conversión, podemos decir así, de convencimiento de la gente a que dejaran sus prácticas no divinas, es decir, no para... De costumbres sociales, para ¿no? llegar a Culturales, acercarse sí. más a Dios, fue el trato que se daba a la mujer, ¿sí? Porque efectivamente estas prácticas que se ve en ciertas partes del mundo es una práctica preislámica, y el profeta decía... ¿Y te refieres a que dicen que se golpea a las mujeres y sí, eso? exactamente. Inclusivamente la mujer no era... simplemente se va dando cuenta en estos lugares que el nacimiento de una niña era una vergüenza. Se llegaba a exterminar, a acabar con la niña, porque obviamente era desgraciadamente la manifestación de la lógica de una sociedad agrícola. Es decir, la mujer no iba a producir, no iba a poder no iba a trabajar en el campo, exacto. entonces era una vergüenza. Entonces que el profeta, todo esto efectivamente, buena parte de su práctica incluyó esto. Y decía así en este libro que Arturo me hizo el favor de publicar sobre la mujer en el Islam, un acercamiento sociológico, histórico y religioso. Y el profeta decía siempre a la gente que la mujer es parte del hombre. Es como una costilla del ser humano. Si te duele, no la puedes sacar. Hay que buscar una solución. Exactamente. Y entre otras cosas, que una de las injusticias más grandes era la que se comete en contra de la mujer. Y todo eso está en este libro. Y entonces, se va dando cuenta de que todas esas prácticas eran preislámicas. Sí es cierto que el Islam pide tanto al ser humano, al hombre como a la mujer, una vestimenta decente. Ya todos sabemos que eso no es por normas matemáticas. Todos sabemos cuál es una vestimenta decente, ¿verdad? Hasta ahí. Pero no imponía una vestimenta típica a la mujer. La burka, por ejemplo. No, solamente la burka era obligatoria cuando... todo era para proteger a la mujer, de hecho. Para rezar, la mujer tenía que utilizar el velo, ¿verdad? El hombre también, Cubrir la exactamente, cabeza. sí, exactamente, sí, el hombre puede utilizar eso también. Entonces, era una vestimenta decente, no era un estilo de vestimenta que el Islam impone, no impone un estilo de vestimenta. De manera que, bueno, el musulmán puede rezar así, a condición de que esté limpio, que ha tomado su ablución, puede estar en pantalón, en una camisa, en saco, en corbata, puede tomar su ablución y rezar. A condición de que la vestimenta sea una ropa limpia. ¿Sí? Por eso se hace purificación. Y se reza. Y el lugar donde se tiene que rezar, no importa que no son alfombras de tantas, no. Si el lugar está limpio, sí, se puede rezar. Ahí está. Es lo que realmente, básicamente, recomienda el Islam. Bueno, ya sabemos que las tradiciones...
Sí. No. Ya sabemos que las tradiciones son las tradiciones y han visto que es difícil acabar con las tradiciones retrógradas, lamentablemente, y ciertas prácticas que existen en contra de la mujer. Bueno, mucha gente ya sabe, muchos lo han metido en la cuenta del Islam. No, también gente de ahí, de estos lugares también, eso es el problema de las religiones. A veces metemos cosas dentro de la cuenta de la religión, que no es... Que no estaban en el origen. Sí, no es de la religión, de hecho, porque si vamos a la referencia, bueno, por lo menos de las 3 religiones monoteístas, es el libro sagrado. Lo buscamos, no lo vemos. Lo decía hace poco rápidamente que acaban de ganar las mujeres en Arabia Saudita, porque cuando su asociación le pidió al rey, demuéstranos, si el día que usted nos demuestra que la mujer no debe manejar, que esto está en el Sagrado Corán, no vamos a manejar. Ya le pusieron aprieto. Finalmente... Hoy están manejando en Arabia Saudita. Oye, Brayman, pues ya casi estamos llegando al final del programa. No sé si, Darío, ¿tienes alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, bueno, que ahorita con lo que estamos platicando del profeta, hay muchos otros elementos, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, él salió más allá de lo que hoy es conocido como Arabia Saudí, esta península, ¿viajó a otros lados o solo estuvo ahí en estos territorios? Bueno, el Islam no sale, bueno, su proceso o su recorrido de información y de prédica para convertir a la gente no salió realmente de la zona. Básicamente, ¿cómo sale el Islam? El Islam sale por la vía del comercio. Por la vía, generalmente salió. Pero digo, Mahoma no salió. No, por la vía del comercio. Por la vía del comercio, el Islam empezó a difundirse, ¿sí? Entre muchos continentes por los comerciantes árabes, ¿sí? La práctica en la cual estaba Mahoma, que era de ser comerciante, por ejemplo. Sí, ¿no? exactamente. Entonces ya empieza a llegar el comercio, el intercambio, el Islam empieza a agradar. De hecho, si vemos las rutas, por ejemplo, tomo el caso de África, donde entran por Sudán, muy islamizado Sudán y muy arabizado, porque muchos ya no entraron mucho al continente. Sudán es más árabe, habla al árabe, y ya por la zona de Etiopía llegan al desierto, está la ruta de la sal, etcétera, etcétera, todo eso, ¿no? También por esta zona de Sahara está muy islamizado, hasta llegar, entrando a África Occidental, muy islamizado. Pero ya como que en África Occidental ya se queda a nivel de Senegal, todo eso, no llega mucho a Ghana, sí, aun cuando luego también, bueno, pueblos llegan, intercambian, luego ellos también van a más adelante, entonces el Islam fue difundido así por la vía del comercio. Aun cuando algunos dicen que el Mahoma hizo guerra, no, hubo ciertas oposiciones, es decir, información, ciertas resistencias, ciertas agresiones, bueno, como dice el ser humano, hubo ciertas réplicas, exactamente. Pues muchas gracias, Brayman, por haber aceptado nuestra invitación. Arturo. Muchísimas gracias, Darío. Muchísimas gracias, Brayman. Pues les recordamos que está en Creencias Religiosas, aquí en La Exquisita Ignorancia. Gracias por su presencia, por estar con nosotros en estas conversaciones. Y les recordamos pues que estamos los miércoles de 7 a 8 y nos escuchamos el próximo aquí en esta estación, allá en Los Controles Germán. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. Gracias a ustedes. Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara, como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por laexquisitaignorancia.com.